El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. CNC, Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando, como siempre la cita aquí, los martes, con nuestro programa, nuestros invitados para todos los amigos que nos ven en el centro y norte del Valle del Cauca a través de la señal de Teluro Producciones, Canal 2 CNC, de la red de Global TV, y también para quienes nos ven en el exterior y en otros lugares de Colombia, en www.teluroproducciones.com, nuestra señal en internet en tiempo real. Ustedes digitan www.teluroproducciones.com y en tiempo real ven nuestra programación los martes después de las 9:10, 9:15 de la noche, pues ya sintonizan este programa, que tiene repetición los miércoles después de las 7 y los viernes después de las 12:30. Así es que para todos nuevamente les reiteramos nuestro saludo especial. Bueno, hoy tengo la visita de un muy buen amigo, de una persona que también ha estado por aquí con nosotros dándonos luces en el tema musical. Como estamos en diciembre, que es el mes de la parranda y de la música también, vamos a hablar con él, no tanto de la música de parranda, sino de otras situaciones que se desprenden del tema de la música en los seres humanos. Y pues, ¿qué más que un hombre, diría yo, que como pocos en Tuluá, conocedor de la música, como el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo Tascón? Maestro Gustavo, bienvenido. Muy buenas noches, nuevamente. Diego, muchas gracias. Sí, ha venido usted en diferentes facetas. Sí. La última vez que vino fue como, no sé, usted estuvo aquí para un proceso de Cámara de Comercio. De Cámara de Comercio fue una de las últimas visitas. Si antes o después habíamos estado hablando de algo de música, pero de un tema también en particular. Sí, estamos hablando de un libro que estaba escribiendo exacto. De música y espiritualidad y la influencia de la música en el comportamiento humano. Que nos quedó, digamos que está la segunda parte del programa de esa época, de esa incidencia. Y pues, ¿qué más que para hablar hoy con usted, que está en un proceso también académico bien interesante? Digamos que el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo es licenciado en música y está ya al portas de terminar, de graduar ya, digamos, de graduarse en la especialización en cuidado psicoespiritual. Hablábamos, que le decía yo al maestro Gustavo Jaramillo, y como para qué sirve eso de psicoespiritual, ¿no? De especialidad en cuidado psicoespiritual. Sí, es una especialización que aparentemente no tiene pues como mucha conexión con mi oficio tradicional de la música, pero sí, vamos a ver cómo conectamos ese posgrado y esa especialización pues tan interesante en un tema de mucha actualidad, de mucha necesidad del ser humano con la música. Así es. Bueno, sobra decir que el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo pues es docente de la Unidad Central del Valle del Cauca desde hace muchos años. Es, diría yo, uno de los hombres que lleva el legado de dos grandes de la música de nuestra región, como es el maestro Cedeño, ¿no? Maestro Cedeño, que este año celebramos su 10º aniversario. Uy, ya ¿cómo 10 pasa años. el tiempo? 10 años. Este año hicimos el encuentro de estudiantina número 11, que él alcanzó a estar en el primero. Alcanzamos a hacerle el homenaje al maestro en vida. Sí, y señor. Días después del primer encuentro falleció, o sea que estamos cumpliendo 10 años de su muerte. Increíble, y pasa el tiempo. Y también discípulo del maestro Luis Mario Lopeda. Bueno, mucha gente le dice, es Lopeda, ¿cierto? Que lo Lopeda, con D. Porque algunos le dicen Lopera. Ajá, sí, hay Mucha gente hay una confusión con ese apellido. Ese Lopera creo que es un apellido, yo no sé si más hacia el sur, si lo tienen los peruanos, yo no sé. Sí, pero el del maestro Mario es Lopeda, con D. Sí, el maestro Mario Lopeda. Él es oriundo de San Pedro, como usted. Sí, el maestro Mario es sanpedreño, nunca se quiso ir, a pesar de las múltiples invitaciones de orquestas como la de Lucho Bermúdez, de Lavillos, incluso lo invitaron, que era él pues
muy fanático de esos arreglos y ese estilo de música, pero nunca se quiso ir de San Pedro. Yo recuerdo alguna vez conversando con él, le preguntaba, porque a él que Lavillos hace 40 años lo mandaran, 30 años lo mandaran a invitar a ser trompetista de la orquesta, y le dije yo, Mario, ¿por qué no te quisiste ir? Y dijo, no, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, fue la respuesta de él. Él pasaba muy rico en San Pedro y gracias a Dios no se nos fue, porque muchos hubiéramos quedado con un proyecto de vida muy inconcluso sin la compañía de Mario ahí. Claro. ¿Hace cuánto falleció el maestro? El maestro Mario sí lleva ya 18 años. Bueno, un poquito más que el maestro Cedeño. Imagínense cómo recoge usted esas corrientes musicales del Mario Lópeda y del maestro Cedeño, Héctor Cedeño, de esta región. Yo le quería preguntar antes de entrar al tema, Gustavo, y es preguntando por estos dos ilustres hombres de la música, es que el otro día escuchaba un tema que se escucha mucho también en diciembre, El Mecánico, de Edmundo Arias. Dice que este señor es tulueño, ¿no? Y ¿a qué año se remonta este compositor, no? Bueno, sí, Edmundo Arias es un compositor tulueño. Hay algunas discusiones frente al tema. He escuchado mucho a Efraín Marmolejo, conoce muchísimo de la historia de Edmundo Arias. Él podía ser una persona que nos aclarara mucho de este tema, pero sí, es un compositor de esta región y que es de los personajes ilustres, obviamente, de nuestra ciudad. Y temas como ese, como El Mecánico, que además el maestro Mario le hizo cualquier cantidad de arreglos para la banda. Es orgullo pues saber de que hay esa cantidad de músicos de ese calibre, porque el maestro Mario Lópeda de pronto no fue muy conocido a nivel nacional, pero su obra, igual que el maestro Cedeño, es indiscutible. Claro, claro. Hace poco se dio en Tuluá el encuentro de estudiantinas. Algo que se ha venido trabajando, que se ha venido tratando de que se entre en la cultura de la gente de la ciudad de Tuluá y que Tuluá sea realmente distinguido por algo desde el punto de vista cultural. Digamos que no ha podido sostenerse realmente con la fuerza que uno cree que pudo haber comenzado lo de las estudiantinas. Yo lo veo así, maestro Gustavo Jaramillo. Bueno, estos últimos años... Aunque va, pero... No, estos 2 últimos años hemos tenido un repunte de la ciudad, ¿no? Porque a nivel nacional, el Encuentro Nacional de Estudiantinas sigue teniendo y estando en el panorama cultural del país. Incluso visitantes como Único Trío, que venía de Bogotá, y los que vienen de Medellín, que tienen una red de música tan bien fundamentada, ven en Tuluá la llegada a ese espacio de estudiantinas, y comentaban entre ellos. Me agradó mucho escuchar al maestro Oscar Santa Fe y a John Jaime Villegas, Medellín, Antioquia y Cundinamarca y Bogotá, perdón, que es el único evento de ese tipo, y con la infraestructura y toda la logística que maneja el encuentro de estudiantinas. Y no hay otro encuentro de estudiantinas en el país, o sea que tenemos nosotros un banderín cultural bien importante, y desde afuera estamos viendo cómo se ha multiplicado la cantidad de estudiantinas. O sea, en torno al encuentro de estudiantinas el país está funcionando. De pronto los tulueños no hemos caído en cuenta de la importancia que tenemos en ese tema, y además de lo musical y de lo cultural, se dinamiza la ciudad. Claro. Se dinamiza la ciudad porque tenemos más de 400 personas visitando Tuluá, además de que vendemos la ciudad. Me llamaba la atención uno de los directores, decía, yo siempre había oído hablar de Tuluá porque las noticias lo mencionan por una y otra causa, pero yo creí que era un pueblito, y estaban aterrados viendo la dinámica de una ciudad como Tuluá. O sea que eso, además de lo cultural y de todo lo que tiene que ver con la música colombiana, la música andina colombiana, es vender nuestra ciudad como realmente es una ciudad dinámica, pujante, y que es en este momento un destino obligado de las personas que hacen la música andina. En el mes de noviembre están programados. Este año vinieron 11 estudiantinas y nos quedaron 6 por fuera. 6 estudiantinas que querían venir, que hicieron su proceso de inscripción, siendo que el primer encuentro tuvimos que buscar las estudiantinas con lupa. Entonces eso nos da un referente de cómo esa dinámica de estudiantinas en el país se está multiplicando de una manera
exponencial y eso nos alegra muchísimo. Además de que el público que está asistiendo, nosotros sabemos de que no es un evento masivo, pero es un evento para gente que sabe de música, que le gusta la música, y para esa gente estamos tocando. Y en este año tuvimos un aforo de 800 sillas, en donde llegó un momento en donde todas estaban ocupadas. Entonces nos alegra ver cómo ya el público responde a esa invitación y nos vamos volviendo una ciudad cultural frente al país. Pues muy buena noticia, eso aconteció hace poco, este es el número que... 11, este fue número 11, número 11. Y a mí me parece que el compromiso de Tuluá es mucho más fuerte, darle mucho más difusión. Esto tiene que ser una especie de Mono Núñez, eso tiene que venir Telepacífico a transmitir esto en directo, o sea, es decir, esto tiene que tener la fuerza y tiene que contar con la administración municipal realmente fuerte y otras entidades decididas en esto, porque es que ya lo he dicho el maestro Gustavo, yo lo he dicho, lo he escrito muchas veces, lo he planteado desde aquí, desde este programa de televisión. Una de las formas de fortalecer a Tuluá, de crecer su economía, es dinamizar a través de una serie de eventos, de hacer atractivo a la ciudad. Aquí no van a montar más factorías, aquí no, digamos que las cosas no van a... Va a venir el producto del turismo, de las actividades que se puedan producir en Tuluá, que eso genera, lo decía Gustavo Jaramillo, más de 400 personas, imagínense, esa gente tiene que venir a hospedarse, tiene que comer en Tuluá, bueno, y algunos comprarán en Tuluá. Iban cargados de regalos. Exacto, y algunos comprarán en Tuluá. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que generar y darle a la gente, a los que, sobre todo de la parte administrativa de la ciudad de Tuluá, darles una visión de que tenemos que crecer en eventos y en cosas como estas y impulsarlas. Muy bien, y muy interesante por usted, porque yo sé, Gustavo, que usted ha sido un hombre que le ha metido la ficha a esto, que no lo ha querido dejar morir, porque en algún momento arrancó muy bien. Debo reconocer que tuvieron un muy buen apoyo de la administración de Juan Guillermo Vallejo. Sí, claro. Juan Guillermo Vallejo fue fuerte en ese tema, me parece que recibieron un gran apoyo, pero que luego, lamentablemente, creo que en la administración de Palau, eso lo digo yo, tristemente creo que se dejó caer. Sí, casi bajó, que bajó. Sí. Y Fundartes, que es la fundación ¿no? que propuso el encuentro y que es la doliente de ese encuentro, pues hubo unos 2 años, creo que estuvimos por fuera de la organización del evento, por motivos de visiones diferentes a lo que debería ser el Encuentro Nacional de Estudiantinas, pero afortunadamente ahora estamos otra vez con muy buen apoyo y estos 2 últimos encuentros, sino los 3 últimos, han sido muy exitosos. Muy bien, sí, importante y valía la pena hacer la reseña aquí con Gustavo sobre este tema de las estudiantinas. Bueno, lo que nos trae hoy en este tema, vamos a ver cómo conectamos con la gente que pueda decir, sí, eso que dice el maestro Gustavo Jaramillo está conmigo, lo siento yo. La música y lo que decimos en el tema de la conexión entre la música y la espiritualidad, ¿no? Entre las personas. Algo así que usted ha ido trabajando de la música en la psicología y la espiritualidad del ser humano. ¿Cómo podemos decir eso? A propósito de lo que ya planteaba yo de su especialización en el cuidado psicoespiritual y que usted lo ha venido orientando a su desarrollo del tema musical. Sí, es una conexión que está ahí entre la música y la espiritualidad, y obviamente la música y la parte cognitiva del ser humano. Y por eso esta especialización parece estar un poquito desconectada de mi labor normal, pero en realidad no, la música tiene un componente espiritual y tiene esa posibilidad y esa potencialidad de llevar al ser humano a una dimensión como lo es la parte espiritual, y puede llegar a ser una herramienta muy valiosa en ese cuidado psicoespiritual de las personas. ¿Le parece si le hacemos la explicación a las personas? Después de esta pausa me piden una primera pausa. Vamos a ir a una primera pausa aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompaña hoy el maestro Gustavo Alfo Jaramillo, con quien vamos a hablar conexión, música, espiritualidad en el ser humano. Ya continuamos. Global TV premia su fidelidad. Cancele oportunamente su factura y participe en la rifa de espectaculares premios. Recuerde, con solo estar al día, participa.
UCEDA, institución líder en educación superior en el suroccidente, calidad académica, alto nivel en sus docentes, excelencia en sus programas y un renovado campus universitario. ¿Qué esperas para realizarte como profesional? En la UCEDA estamos comprometidos con una educación superior de calidad con responsabilidad. Es Navidad que ha llegado con sus luces y colores. Alégrate porque ha llegado Navidad. Alégrate porque ha llegado Navidad. UCEDA, institución líder en educación superior en el suroccidente, calidad académica, alto nivel en sus docentes, excelencia en sus programas y un renovado campus universitario. ¿Qué esperas para realizarte como profesional? En la UCEDA estamos comprometidos con una educación superior de calidad con responsabilidad. Estamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. El maestro Gustavo Adolfo Jaramillo Tascón nos acompaña. Bueno, maestro, retomemos entonces este tema de la espiritualidad y la música. Sí, ahí en este tema del cuidado psicoespiritual hay una nueva tendencia que es la logoterapia. Y la logoterapia es la búsqueda del sentido de la vida. Y entonces se habla muy seguido de la libertad del ser humano, pero también hablan de la responsabilidad del ser humano. O sea, Nietzsche tiene una frase muy linda que es: todo el que tiene un por qué vivir soporta casi cualquier cómo, ¿sí? Entonces, en esa responsabilidad aparece la música. La música tiene un componente moral que acompaña al ser humano y que muchas veces incide negativa o positivamente en todo su comportamiento, en toda su dimensión, como es la espiritual, y tiene unas conexiones la música con cada uno de estos niveles del ser humano, como es el alma, el espíritu y el cuerpo. Y hay una conexión muy marcada entre los componentes, que también son tres, que es la música, la melodía y el ritmo, y cómo cada una de estas partes conecta al ser humano con esas dimensiones. Entonces la música tiene que ser manejada con responsabilidad. Hay como una raíz de la palabra música que viene de musitar. Musitar es pensar. La música debe ser pensada, no solamente sentida. Entonces, en la medida en que la música como ciencia, que es un fenómeno acústico convertido en arte, hace esa conexión con toda esa responsabilidad que tiene el ser humano consigo mismo. Y entonces es escuchar la música que debemos escuchar, cuidarnos de no contaminar nuestro cuerpo con músicas que obviamente no van a ayudar en determinados momentos y en determinados procesos, y cómo la música debe estar ubicada en momentos y en espacios diferentes. La música está siendo en este momento usada de una manera indiscriminada, en donde en toda parte tenemos que oír rock, en toda parte tenemos que oír música popular, como tampoco en toda parte debemos escuchar música sinfónica. ¿Sí? Entonces, si yo me voy para Zona Rosa, es absurdo pensar en que yo voy a escuchar a Beethoven, Mozart o Haydn, no. Igualmente pasa en los momentos en donde la persona necesita un acompañamiento, y aparece una ciencia como la musicoterapia, en donde la música es vista no solamente como un arte, sino como un fenómeno acústico que tiene su influencia en el ser humano, desde las vibraciones, desde los decibeles, desde todo ese aspecto que compone el fenómeno acústico de la música, y ayuda a ese acompañamiento, maneja las emociones y hace parte del diario vivir del ser humano. Claro, uno podría decir que no hay un ser humano que sea amusical. Sí, no, eso no existe. En realidad, a uno como docente, por ejemplo, es mucho más cómodo decir usted tiene actitudes para la música y usted no. Entonces, termino trabajando con los que tienen una disposición natural hacia la música. Pero en realidad no hay personas amusicales, porque el ser humano es musical por excelencia. Desde las rítmicas innatas del ser humano,
del corazón, de la respiración, todo eso tiene un ritmo que hace parte del ser humano, o sea que el ser humano tiene una música y el ser humano es musical. ¿Será que todo el mundo habrá cantado en el baño alguna vez? Sí, yo creo que la música empieza a tener sentido y nosotros lo manejamos mucho incluso desde el lenguaje musical, más que incluso desde el lenguaje verbal, porque la música empieza donde ya la palabra no tiene cómo expresar lo que uno necesita expresar. Entonces, cuando la palabra ya es insuficiente, aparece la música. Y la música es un lenguaje sola, sin necesidad del texto, de la palabra hablada, pero obviamente esa combinación ayuda a que sea un mecanismo de catarsis a través de la música. Que la catarsis es eso, ¿no? Ser capaz de sacar lo que tenemos por dentro, y la música es una herramienta exclusivamente para eso. O sea, todo lo que el ser humano hace a través de una composición es sacar lo que hay adentro, y eso es la característica de la espiritualidad. La espiritualidad no es religión, espiritualidad es la capacidad que tiene el ser humano de estar en lo otro, en el otro, ser capaz de luchar por alguien o por algo. Entonces, hay muchos ateos que pueden ser espirituales. La espiritualidad normalmente la conectamos con religiosidad y no necesariamente. Así es. Me hizo usted recordar ese tema cuando las palabras no lo expresan, pues la música lo tiene todo, de un mensaje muy bonito que leí hace poco, que decía que las palabras se quedan cortas cuando en el alma hay tanto por desbordar, entonces, tanto por sacar. Entonces a veces todo eso que hay en el alma, pues a veces las palabras realmente resultan insuficientes y muy cortas, ¿no? Alguien decía, no te quedes con la música adentro. Todos tenemos música que sacar, y la música es una herramienta de expresión supremamente valiosa. Claro, pero maestro Gustavo Jaramillo, yo quisiera preguntarle a usted, ¿se ha llegado, y no sé en ese tema suyo, se ha llegado a que tal vez a través de la música una persona pueda mejorar alguna dolencia, o una persona pueda realmente lograr un nivel de equilibrio? ¿Se ha logrado desde el punto de vista científico comprobar esto que pueda suceder? Sí, obviamente no soy la autoridad pues en el tema, porque ya es un tema muy médico, ¿sí? pero sí hemos estudiado muchísimo, incluso hablan del botiquín musical, en donde determinadas obras, no sabría realmente explicar por qué, pero determinadas obras sirven para determinadas dolencias y determinadas malestares físicos. Y hay todo un diccionario de qué obras, y coincidencialmente casi todas esas obras son de corte sinfónico. Y bueno, y mil experimentos que han hecho sobre las músicas, cómo afectan incluso a los animales, las plantas, cómo alguna vez veía un video de los cristales, cómo generaban unas formas hermosas a partir de músicas estructuralmente bien hechas, y lo amorfo que resultaban esos mismos cristales, o el agua pues congelada, con música que tenía una estructura menos elaborada. Entonces sí hay mucho adelanto frente a qué música puede llegar a afectar qué órganos del cuerpo. Y como te digo, hay una especie de botiquín musical que puede ayudar a las personas en determinado momento. Mire que por ejemplo, clínicas de reposo, y eso es obvio, escuchar música. Ya una clínica de reposo sin música es casi que inconcebible, pero también es inconcebible una clínica de reposo escuchando heavy metal, o no sé, sin tener obviamente nada contra esa música. Yo hablo de los momentos necesarios y los espacios en donde cada música tiene su lugar. Bueno, yo lo vuelvo y le pregunto, como para... No sé si de pronto la gente se nos enreda un poco con la terminología, o de pronto tratando de explicar el maestro Gustavo Jaramillo. Pero yo vuelvo y le pregunto, maestro, ¿qué es música espiritual entonces? Usted ha dicho que no estamos hablando nada de religión, sino ¿qué es? ¿Cómo podríamos saber qué es música espiritual? Bueno, en realidad yo no creo que haya una música espiritual. Lo que sí hay es una música que nos puede elevar a una dimensión espiritual.
y esa música tiene unas características, o sea, no es un listado de discos y de canciones que esto es la que, sino que tiene unas características, y esa característica, como lo decíamos al principio, es qué componente está más presente en la música, si lo rítmico, si lo melódico o si lo armónico. Sí, entonces, si estamos hablando de lo rítmico, es casi muy natural saber de que la parte rítmica de la música influye en el cuerpo. Incluso en un gimnasio escuchamos música rítmica, y no importa mucho la parte melódica o la armónica, porque lo que estamos ejercitando es el cuerpo. Entonces, esa misma música rítmica no puede afectar la parte espiritual. Entonces, ahí necesitamos otra música que tenga un componente melódico mucho mayor que rítmico, y es la confusión que hay. Entonces, esa música polifónica, por ejemplo, aquí no estamos hablando de gustos musicales, porque uno... es como un remedio, ¿no? El remedio, el jarabe puede saber horrible, pero si me hace provecho, pues hay que tomárselo. Es más o menos eso, no confundir mis gustos musicales con las herramientas que presenta la música para elevarnos a determinados momentos como la espiritualidad. Y entonces, para poder lograr esos niveles de espiritualidad, la música debe estar cargada de melodía más que de ritmo, y cuando necesitamos armonizar espacios de trabajo, por ejemplo, cuando necesitamos que el ambiente laboral, hay una música armónica, y la armonía en la música es eso, es la concomitancia de los sonidos, es como un sonido se lleva bien con otro, y eso es todo un estudio de armonía para uno lograr hacer bonitos balances sonoros. Y lo mismo pasa con las personas. Claro, pues a ver, le pregunto esto, ¿habría un tipo de música que realmente no deberíamos de escuchar? Yo pienso que sí, sí. Ahí es delicado el tema, porque ahí pues están los gustos musicales, y cada uno defiende sus posiciones y tiene sus gustos, y bueno, ahí, como dicen, en los gustos no hay disgusto, pero yo personalmente sí pienso que hay música que tiene, visto desde la estructura de la música, tiene sus dificultades, y además que se convierten en algunos momentos simplemente en un adorno de nuestra vida, ¿no? Una música que suena y que nos acompaña, pero si estamos hablando de un crecimiento, de un acompañamiento, sí hay que escoger la música, y hay que saber por qué. Incluso ahorita están hablando del marketing auditivo, por ejemplo, qué música nos invita a comprar. O sea, la música tiene una incidencia impresionante sobre el ser humano. Y como aquí estamos hablando de cuidados psicoespirituales, cómo esa música puede acompañar un ambiente en donde la persona pueda llegar a resolver, o por lo menos a entender o soportar sus sufrimientos, porque no siempre estamos hablando de resolverlos. Aquí la frase con la que arrancamos es la de Nietzsche, el que tiene un por qué vivir soporta cualquier cómo, ¿sí? Entonces, cuando hay un objetivo, cuando hay algo con lo que uno está comprometido, el sufrimiento hace parte de esa meta a la que se quiere lograr. Claro, es muy cierto, ¿no? A veces la vida no es tan maravillosa como pretendemos verlas en las películas, ¿no? Ya continuamos. Global TV premia su fidelidad. Cancele oportunamente su factura y participe en la rifa de espectaculares premios. Recuerde, con solo estar al día, participa. UCEDA, institución líder en educación superior en el suroccidente, calidad académica, alto nivel en sus docentes, excelencia en sus programas y un renovado campus universitario. ¿Qué esperas para realizarte como profesional? En la UCEDA estamos comprometidos con una educación superior de calidad con responsabilidad. Es Navidad que ha llegado con sus luces y colores. Alégrate porque ha llegado Navidad. Alégrate porque ha llegado Navidad.
UCEDA, institución líder en educación superior en el suroccidente, calidad académica, alto nivel en sus docentes, excelencia en sus programas y un renovado campus universitario. ¿Qué esperas para realizarte como profesional? En la UCEDA estamos comprometidos con una educación superior de calidad con responsabilidad. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompaña hoy el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo, toda una autoridad en la música, con quien estamos hablando de esto de música y espiritualidad. Pero me llamaba la atención algo, maestro, cuando le preguntaba qué tipo de música escuchar. Espero que ahora me cuente a lo mejor realmente qué recomienda usted que la gente escuche. No sé si me va a decir que no escuche. Es en los niños. Hay una forma que los padres pueden incidir también para que los niños realmente tengan un buen oído, un buen comportamiento musical. Digamos, digo yo un oído no para que pues sean expertos en música, pero por lo menos tengan una música que, sí, claro, que le genere a ellos. Nosotros en la escuela en Talento Humano tenemos unos cursos de estimulación. Ajá. Y obviamente nosotros somos conscientes de que no todos nuestros estudiantes que van a la escuela a aprender música van a ser músicos, no. La música es una formación que ayuda de manera integral perdón, al comportamiento, a la formación, al desarrollo del individuo. Y entonces la música es un lenguaje, y como lenguaje el cerebro lo que trata es de decodificar todo eso que escucha, de manera consciente o inconsciente. Entonces el trabajo que hace el cerebro es un entrenamiento al tratar de codificar eso. Entonces podemos resumir qué música es buena y qué no es desde su estructura, o sea, qué tan compleja es, qué tan complejo es ese lenguaje que el niño o la persona está recibiendo, o qué tan simple es. La música popular, por eso se llama popular, porque una música, no en el término despectivo, sino que una música fácil de asimilar, una música que normalmente gira en torno a 2 o 3 tonos, ¿sí? Sí. Un ritmo exacto desde que arranca hasta que termina. No hay variaciones de velocidad, no hay variaciones de dinámicas. O sea, es una música realmente simple. Entonces, una persona del común la puede decodificar, la puede asimilar, incluso borracho, ¿sí? Entonces, no hay mucha dificultad en decodificar eso. Entonces, a medida que la música va siendo más compleja, en donde hay más timbres, donde hay más dinámicas, donde hay más armonías, ese lenguaje se va volviendo más complejo, y es lo que buscamos en los talleres de estimulación, que el niño tenga un aprestamiento sobre el ritmo, que sienta el ritmo, que sienta la afinación, y eso no es exclusivamente para ser músico, es un entrenamiento auditivo. Un muchacho que tenga una atención y un entrenamiento auditivo va a ser una persona que va a captar mucho más el mensaje oral, por ejemplo. Ajá. En un colegio, un muchacho que está escuchando y que tiene un entrenamiento auditivo constantemente a través de la música, que son unos sonidos, no son palabras, entonces genera un entrenamiento que le permite ser mucho más atento y tener mucha más memoria de la parte oral. Entonces, todas esas influencias que tiene la música van desde su estructura, desde el tipo de instrumento que tocan. Una sinfónica, por ejemplo, son una cantidad de timbres que incluso llega un momento en donde uno no sabe qué instrumento es que está sonando, o sea, porque hay una amalgama de sonidos, y todo eso el cerebro trata de decodificarlo, y eso genera una actividad cerebral mucho más compleja que si escuchamos una música que tiene 2 o 3 instrumentos. Claro, como lo dice usted, es decir, no todo el mundo lograría comprender, por ejemplo, la música de Mozart. Sí, no. No todo el mundo lograría entender realmente todo eso. Es una música que hay que estudiarla para poderla escuchar. O sea, por eso a mucha gente no le gusta, porque simplemente, incluso hay personas que eso le genera estrés. Escuchar jazz, por ejemplo, si uno no conoce de improvisación, uno dice, este tipo que está haciendo ahí, o sea, uno oye es una bulla. Pero cuando usted sabe de improvisación, sabe qué es improvisar, sabe de los acordes que son de 4 o 5 sonidos, que son unas sonoridades muy distintas a las tríadas normales, y una cantidad de ingredientes que va teniendo esa música, si no la conoce, termina siendo un lenguaje incomprensible y aburridor. Entonces, en la medida en que usted
conoce de la terminología, de lo que están haciendo, qué está pasando en la orquesta, cómo una sinfonía tiene 4 movimientos. Aquí, por ejemplo, termina el primer movimiento y la gente aplaude y resulta que el disco no se ha acabado y eso interrumpe esa magia sonora que está generando la orquesta. Entonces, una cantidad de cosas de esas. Mire, en un auditorio en Europa, cuando usted entra a un concierto, no le entregan el programa de mano como hacen con uno aquí, que el programa de mano donde está de pronto el listadito de las canciones y el compositor y eso, no, le entregan las partituras. Entonces la gente está escuchando la orquesta y leyendo en partitura lo que está sonando. Entonces imagínese el nivel de comprensión de lo que está sucediendo allá. Bien interesante. Bueno, y en el tema de espiritualidad, para volver al tema de la espiritualidad, hay otras cosas que quisiera preguntarle más adelante, pero volver a la espiritualidad, música que contribuye a la espiritualidad, ¿es cuál? ¿La que escuchan los cristianos? ¿La que escuchan los católicos? Es decir, para decir de los testigos de Jehová, ¿cuál es la música o qué pasa con ese tipo de música que tiene un mensaje, ¿no?, alusivo a Dios y un mensaje muy de superación, un mensaje muy de llegarle a las personas para fortalecerlos desde el punto de vista de su estado de ánimo, de que se encuentren con alguien como un ser supremo que va a estar con ellos? Yo creo que casi ninguno se equivoca desde la parte textual, ¿sí? O sea, todos respetando cada uno su creencia. Tienen unos textos que hablan de cosas buenas, cosas maravillosas. A mí me parece que la equivocación está en el tipo de música que acompaña esos textos. Ajá. Porque la música es un lenguaje. Y entonces, y ese lenguaje como lenguaje afecta la voluntad del ser humano. Por eso hablábamos de cuál música no escuchar. Pues hay música que afecta la voluntad del ser humano al ver... Yo he estado en conciertos de rock de espectador, de conocer qué pasa, cómo se vive, claro, qué se siente, y ver cómo de un momento a otro los muchachos se cogen a pata, ¿sí? Y entonces uno dice, este es un comportamiento, no es un comportamiento normal, es una afectación de la voluntad a través de lo que están escuchando, y unos decibeles que llega el momento del dolor, a uno le duele el oído, y al oído nadie lo está tocando, es simplemente el sonido que está penetrando en el oído y duele. Entonces esos niveles de luces, de decibeles, de brillo de esas guitarras eléctricas en unos amplificadores impresionantes generan una afectación de la voluntad. Entonces eso es un lenguaje que no está acorde con las emociones de un católico o de un cristiano. Entonces, por más que le ponga una letra bonita a un lenguaje que viene cargado de violencia, de sensualidad, como que eso no cuadra. Vuelvo, insisto, no tengo nada contra el rock, pero ahí no es una combinación que sea espiritual, que tenga una coherencia. Entonces, la equivocación está, pienso yo, más en la parte musical. No lo hacen de mala fe, pero me parece que es el desconocimiento de esos ingredientes que tiene la música como lenguaje, que aparentemente enmascaran con una letra bonita y un mensaje que es el que quieren transmitir, sí, pero está sí, el mensaje subliminal, claro, de la música. Aterriza un poco, tal vez a veces uno ve una música con una orquestación allí con batería y una cosa altisonante en algunas iglesias, no estamos hablando pues de ninguna en particular, donde uno le parece como muy estridente, como para el caso del tema de un lugar donde hay un recogimiento espiritual. Claro, porque es que la batería es un instrumento maravilloso, pero es un instrumento de acompañamiento. Y en muchos grupos la batería se convirtió en la protagonista. O sea, es un grupo acompañando al baterista. Y hay unas destrezas impresionantes, unos bateristas que uno se queda aterrado ver esa destreza de 4 extremidades de una manera independiente haciendo cosas, y eso es de admirar. Pero es un instrumento de acompañamiento. Mire, en una sinfónica, que es, digamos, el techo que uno puede encontrar en lo musical, vemos de una orquesta de 100 músicos, 95 son instrumentos melódicos. Y ahí, si de pronto hay un piano o un arpa, pero los otros 4 o 5 son de percusión y no todo el tiempo van tocando. Entonces eso es como la sal, ¿no?, en la comida. O sea, si una comida está sin sal, es insípida y algo le falta. Una música sin percusión, sin ritmo, algo falta. Pero cuando la sal es demasiada, ya termina siendo dañina. Claro. ¿Cómo debería sonar una música espiritual, maestro Gustavo?
Yo pienso de que y estoy convencido de que la melodía es la que tiene conexión con la espiritualidad. Y cuando hablo de melodía no son 2 o 3 noticas, es un discurso melódico, ¿sí? Porque hay mucha música que dice, no, pues ahí está la melodía, pero va a haber uno y es una melodía muy paupérrima pues en cuanto a su composición. Pero cuando hay un discurso melódico, cuando usted oye una melodía que tiene una belleza y una composición, ahí hay una conexión con la parte espiritual del ser humano. Eso, por ejemplo, la música polifónica son varias melodías sonando al mismo tiempo, que al mismo tiempo van varios discursos que van conformando una armonía que llevan implícito un ritmo. La música coral, por ejemplo, la música coral sin tener percusión tiene ritmo. O sea, no significa de que la ausencia de una batería es ausencia de ritmo, ¿no? Entonces, esa música lleva al ser humano a un estado, a una dimensión diferente que no podría llevar una música rítmica. En donde casi que estorba ese proceso espiritual de querer trascender, de querer llegar a esos niveles que necesitan unos espacios y unos momentos y unos rituales distintos. ¿Qué tan importante puede ser la música para un ser humano? Yo creo que la historia de la humanidad nos responde eso, porque es que no hay un momento de la historia de la humanidad en donde la música no esté presente. Y si nos vamos a la espiritualidad y al libro pues que conocemos como el libro mayor, que es la Biblia, vemos cómo la música está presente desde Génesis hasta Apocalipsis, hay música. Vemos como el rey David fue el primer musicoterapeuta que hacía que el rey Saúl se despojara de sus malos momentos a través de la música. Y cómo la música estaba presente en todos los rituales en donde el ser humano tuvo presencia. Entonces, la música, alguien dice, la vida sin música sería un error. Una pregunta es, sí, claro, y como mucha gente dice, una rumba sin música no es rumba, ¿no? Sí, claro, y la música viene acompañado de licor y todo lo demás. Y mire que la música es como un lenguaje, Diego. En estos días veía una cosa, me pareció muy clara para dar el ejemplo de cómo es un lenguaje. Mostraban una escena, un tipo especialista pues en ambientar, y mostraban una muchacha sentada en un restaurante y un muchacho se sentaba al frente. Y se miraban y entonces decía, vamos a poner una música que haga entender de que se están cortejando. Y entonces empezó a sonar una música, él en el piano y empezaba a tocar, y entonces ella lo miraba, él la miraba, y entonces la música nos hacía pensar de se están enamorando, se gustaron, pero nunca hubo un diálogo verbal. Pero después la misma escena el tipo la acompañó de música muy, muy misteriosa, y entonces era otra cosa, como que él iba a agredirla y ella tenía miedo de él, y las mismas miradas, la misma escena cambió por completo el significado. Entonces mire cómo la música sin palabras, sí es un ¿no? lenguaje, no había un solo texto. No, ni una palabra. Una muchacha iba a entrar a una casa de una música romántica y no, como que generaba una tranquilidad. Ella llegó a su casa de trabajar, iba a descansar, no sé qué, pero esa misma escena con una música misteriosa, uno decía, alguien la está esperando adentro, la van a matar, cualquier cosa, y la escena era exactamente igual. Entonces, sí, como la música sí lleva un significado. Perfecto. Bueno, me dice que se nos fue el tiempo, no sé a qué hora, maestro Gustavo Jaramillo, imagínese, tantas cosas por hablar más de la música. En algún momento podríamos hacer un programa, pero ya con música como tal. Yo creo que en algún tiempo, para el 2015, lo podemos hacer. Pues espero que tenga muchos éxitos en este final de año, que tenga una muy buena actividad musical, maestro. Usted que mantiene muchos eventos. Mucho villancico este año. Mucho villancico viene. Sí, señora, hasta el 24 va a tener usted mucho villancico. Y pues agradecerle mucho siempre todas las enseñanzas, muchos éxitos en ese posgrado, que ya está usted ya ahí listo solamente para recibir su título. Y esperamos que nos siga regalando muchas notas musicales, mucha música, que es lo que nosotros necesitamos para seguir realmente contentos en este mundo. Diego, muchísimas gracias por la invitación y hablando de lo que más me gusta, de la música. Muchas gracias. Así es. Muy bien, el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo nos acompañó de aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Una feliz noche. CNC, Teluro Producciones, presentó.
Teluro Producciones.